¿Y en qué va a consistir? De que le ayude a la empresa a llevar productos, ¿no? De un lugar a otro. Ya. Entonces, la empresa adquirió por alquiler ese vehículo. Y tengo entendido de que es persona jurídica, ¿no? Tengo entendido de que hay un tratamiento, en el sentido de que hay un contrato, ¿no? Se hace por un contrato para que hicieran el alquiler del vehículo, notaría y todo lo demás, ¿no? O sea, todo tratamiento. Ahora, en el ámbito de persona natural con negocio, sí, ¿cómo sería en ese caso? Pero no alquiler, sino una persona capaz el dueño de ese negocio, de una persona natural con negocio, el dueño probablemente obvió cuando creó su empresa añadir ese vehículo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento de añadir este vehículo a esta persona natural con negocio? ¿Es lo mismo que una Es persona jurídica? lo mismo que una jurídica, solo cambia, digamos, o sea, si bien es cierto, si es una persona natural con negocio, el tratamiento es lo mismo porque estamos hablando de renta de tercera categoría, una persona que hace negocio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podría haberlo puesto como capital social, como que no, bueno, Ajá. es su vehículo personal, es su vehículo, o sea, como persona natural, que no lo incorpora al negocio, porque sigue siendo, digamos, separado del negocio, pero que sí puede hacer un contrato de alquiler, o sea, el mismo tratamiento como que fuera una persona, o sea, tenemos que entender que las personas son distintas, ¿no? La jurídica, o sea, en términos en términos legal, digamos, la persona natural con negocio es una persona y la persona natural que no tiene negocio, que es la persona que es el dueño, digamos. Si bien es cierto, hablamos de la misma persona, pero separando el negocio, digamos, son dos personas distintas. Entonces, uno Mm, tiene que mirar, o sea, es como que fuera una persona distinta, o sea, el tratamiento debe seguir lo mismo. entiendo. Profesora, disculpe, yo he llamado a la SUNAT 3 veces, o más creo, Ujú. sobre ese tema, ¿no? Entonces a mí me respondieron una vez y dije, bueno, está bien. Pero no me basé solamente en una respuesta, sino pregunté varias veces, diferentes horarios, diferentes días. Entonces, pregunté y le dije, ¿no? Lo mismo, si es el mismo tratamiento. Y me comentaron las 3 oportunidades de que, de que es diferente. No se va a hacer ese tratamiento, me comentó. Solamente lo registras por contabilidad, nada más. Y yo le pregunté, pero si lo registro por contabilidad está bien, ¿no? Pero ¿cómo la SUNAT sabe de que ese vehículo es de la empresa o mediante qué documento consta la SUNAT, ¿no? Entonces me dijo, cuando hay fiscalización, ya tú le muestras tus registros contables y eso. Entonces, estoy como confundido, porque SUNAT me es una cosa y yo tengo entendido que por lógica debe ser otra cosa, como usted menciona, ¿no? Pero a ver, tú no lo vas a incorporar como patrimonio, ¿no es cierto? Tú no lo vas a incorporar al vehículo en como patrimonio del negocio, ¿no? Eso no es el tema, ¿no? Ah, ya. Bueno, no sé. Porque el tratamiento cambia cuando forma parte del patrimonio, o sea, lo declara como, lo incorpora, pues, ¿no? Hace incremento patrimonial y lo declara como patrimonio y ahí forma parte del activo fijo, ¿no? Directamente. Pero si se trata de un bien que no forma parte del activo fijo, porque forma parte de su patrimonio, es un alquiler, digamos, un contrato, pues que vincula Sí, entiendo. el Sí, fin con la empresa, algo así. gracias, profesor. Gracias. Okay. Bien, chicos, a ver, vamos a hacer un repaso relacionado, a ver, en términos de tiempos, nosotros ya estamos prácticamente. Sinceramente yo pensé que he visto recién el cronograma, nuestro cronograma ya está bastante ajustado para entonces
lo de las actividades, lo de la tarea que ustedes tienen y que algunos ya han presentado, han expuesto, si bien es cierto, ya no va a haber el tiempo para que todos expongan, o sea, todos los grupos, pero entonces, la idea es que esta parte de la planificación ya concluye, ¿sí? Nosotros concluimos nuestra planificación con la elaboración del plan de auditoría y el programa, que son los anexos. Y además diseñamos nuestros cuestionarios, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, es para la aplicación en la ejecución. Si bien es cierto, casi siempre se hace en paralelo, casi siempre se hace de forma secuencial, seguida, ¿sí? Porque mientras estamos concluyendo la planificación, ya estamos desarrollándola, digamos, concluimos la planificación y de forma inmediata desarrollamos la ejecución, en las cuales es el desarrollo ya de nuestros procedimientos. Entonces, siendo así, vamos a hacer digamos, repasar o revisar algunos PPTs que ya lo hemos visto anteriormente, como es el caso del control interno, ¿sí? Pero aquí vamos a enfocarlo al control interno relacionado a la auditoría de sistemas propiamente, en los cuales hay temas muy puntuales que se precisan allí, ¿no? Porque el objetivo, o recalcar el objetivo de la financiera, está relacionada básicamente a evaluar o verificar que los sistemas funcionan de manera óptima y que se minimicen los riesgos de pérdida de información, ¿sí? Que se malogre la data por una mala manipulación, porque siendo así que los datos dentro de una empresa son la parte más valiosa y la parte más importante, ¿sí? Entonces vamos a revisar rápidamente algunos PPTs, de las cuales para concluir aquellos entonces vamos a revisar a ver, los materiales está subido, ya de que lo han visualizado, está en la parte de materiales, ¿sí? Y vamos a ver lo que está en la sesión 5 y la sesión 9, ¿sí? 9 y 10. Como ven, aquí está, digamos, se está mencionando, o se hace mención los objetivos relacionados al control interno, ¿sí? Haciendo mención, ¿qué entendemos por control interno? Pero desde el punto de vista relacionado a los sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente, rápidamente vamos a pasar algunos, como lo mencionamos, los datos dentro de una información, los son más valiosos, que eso es lo que debemos conservarlos, cuidarlos. Y sabemos que dentro del proceso de la información, los software o la información que se procesan, estos forman parte de los activos intangibles dentro de una empresa. Y por lo mismo, estos también deben ser controlados, deben ser auditados y teniendo el debido cuidado para minimizar pues un riesgo de pérdida, ¿no? ¿Qué es un control interno informático? ¿Sí? Como ven aquí en esta lámina, se puede definirse como el sistema integrado al proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control de las operaciones con el objeto de asegurar la protección de todos los recursos informáticos y mejorar los índices de economía, eficiencia y efectividad en los procesos operativos automatizados.
como sabemos, todas las empresas utilizan sistemas. De una forma u otra, diversos sistemas que les va a ayudar a gestionar o a realizar sus operaciones y que esto sea para mejora, ¿no? Entonces, un control interno debe contar con ciertas características. Estos tienen que ser completos, simples, revisables, adecuados, rentables, fiables y actualizados. Digamos que uno de las características dentro de la implementación de controles es que estos tienen que ser actualizados, ¿sí? Dentro de los objetivos del control interno, saben, hay diversos objetivos, acá mencionamos como 5, ¿sí? No solo que es, como menciona aquí, implementar los métodos, técnicas y procedimientos necesarios para coadyuvar el eficiente desarrollo de las funciones, actividades y tareas de los servicios computacionales para satisfacer los requerimientos de los sistemas en la empresa. Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de la captación de datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de los informes. Entonces, en términos general, lo que nos quiere decir es que mediante un sistema informático, nosotros procesamos toda la información de la empresa, que al final se obtienen resultados, ¿sí? Y los resultados se van a dar, pues, digamos, en los reportes y en los resultados que pueda tener la empresa, no solo por eficiencia, economía y todo lo que minimice mis costos, ¿no? También nos habla de instaurar y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematización de la empresa. Como vimos en PPTs anteriores, hablamos, por ejemplo, del tema de los ISOs, ¿no? El control de calidad, el cómo conservar o qué normas existen para la protección de la información, ¿no? Establecer acciones necesarias para un adecuado diseño e implementación de los sistemas computarizados. Dentro de los elementos del control interno informático, hablamos sobre estos controles internos que se tienen en cuenta en el área de informática, ¿no? Controles internos sobre el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, controles internos sobre operación del sistema, controles internos sobre los procedimientos de entrada de datos y procesamiento de información y controles internos sobre la seguridad del área de sistemas. Todos estos conceptos que enfocan al proceso de implementación de controles. Y aquí digamos, estos tipos de controles que ya lo vimos también en un ejemplo anterior sobre cómo identificamos estos controles, el preventivo, detectivo y correctivo, ¿sí? Si bien es cierto, lo preventivo, su mismo nombre lo dice, es previo a la realización de las actividades, ¿sí? El detectivo es durante el proceso del desarrollo y los correctivos que deben hacerse también de forma una vez detectado, ¿sí? Entonces, aquí habíamos precisado algunos ejemplos con mayor precisión, como por ejemplo lo vimos el tema de el uso de o la aplicación de bueno, el asegurar nuestras transacciones, ¿no? Entonces, aquí dentro de estos tipos de controles, bueno, ya aquí básicamente el ejemplo clásico que precisamos es sobre los software de seguridad o de accesos al sistema, el de generar una contraseña, un usuario y contraseña. Y identificamos que ese usuario, esa contraseña es segura, pues el área de sistemas o los que implementan estos sistemas tienen que prever que sea una contraseña segura y normalmente, casi siempre te piden pues que no solo sea datos numéricos, sino sean alfanuméricos, ¿no? Entre números y letras, ¿no?
Y hay veces unos te ponen entre letras mayúsculas o minúsculas, o hay veces algunos caracteres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerla más segura, ¿sí? Entonces, ¿quiénes lo implementan o por qué? ¿Quiénes se encargan de este proceso? Pues el área de informática, ¿no? En el caso, por ejemplo, si nosotros nos olvidamos nuestra contraseña o ya hemos hecho muchos intentos y no podemos acceder, pues no nos queda otra que llamar al área de soporte, ¿no? Para que nos ayude a recuperar la contraseña. Que quizás a más de uno le ha pasado con su cuenta de la universidad, ¿no? O sea, que de pronto dice, no, mi contraseña no acepta porque me pide tantos números como letras, ¿no? Los detectivos, básicamente estamos hablando, o sea, bueno, no sé, vamos a poner detectivos, ¿ya? Vamos a poner detectivos. Los detectivos está básicamente en la verificación, de poder verificar posibles fallas y que normalmente se va a dar en el proceso, durante el proceso. Entonces, cuando hablamos durante el proceso, también hablamos digamos, el control concurrente, el control simultáneo que se desarrolla, ¿no? O sea, como nosotros habíamos dicho, todos debemos tener la capacidad de revisar nuestro propio trabajo e identificar los posibles errores. Al identificarlos, corregirlos, ¿sí? O normalmente se da también, hay un área encargada que es un jefe inmediato superior que se encarga de la verificación, de revisar y detecta los errores y se hace las correcciones pertinentes, ¿no? No sé, lo ideal es que esto esté debidamente controlado, ¿no? Bueno, acá nosotros ya vimos el control interno, los modelos de control interno más comunes, que hablamos del COSO, ¿sí? Y del COVID dentro de los sistemas informáticos. El COS, tanto el COSO como el COVID son siglas en inglés que forman parte de de gestión y control de los sistemas y en el otro la gestión de riesgos dentro de una empresa, ¿no? Aquí algunas metas que se relacionan con el COVID, ¿sí? Para las tecnologías de información a nivel interno, digamos, agilidad de la tecnología, seguridad de la información, infraestructura y procesamiento y aplicaciones, optimización de activos, de aditivos, recursos y capacidades de la tecnología de información, capacidad y soporte, estrategias de programas que proporcionen beneficios a tiempo, disponibilidad de información que sea útil y de forma inmediata, ¿no? Y el cumplimiento de las políticas, ¿no? O sea, de las políticas que establece la empresa, ¿no? Bueno, todo el proceso dentro de la auditoría informática sabemos que hablamos de procesar información, o sea, el ingreso de datos, los procesos y el resultado. Pero cuando hablamos de que podrían verse afectados estos procesos, cuando nosotros en términos sabemos que los sistemas lo manejan o lo operan, los usuarios son las personas. Y nosotros sabemos que podría existir el riesgo de que la información también se esté procesando de forma errada, ¿sí? Porque se ingresó datos errados, ¿sí? Entonces, debemos evaluar los resultados que obtenemos, ¿sí? Porque de esa forma vamos a poder identificar posibles errores. Por eso acá dice, observa los resultados que se producen como salida, el resultado final, ¿no? Generalmente depende directamente de los datos con los que alimentamos, por lo tanto, si los datos son erróneos, va a producirse información resultante errónea, ¿no? Las empresas no se preocupan de la calidad de los datos de entrada, de los cuales sí están errados.
provocan un efecto cascada, es decir, afectan incluso a aplicaciones independientes. Bueno, aquí hay algunos aspectos de seguridad. Cuando hablamos de auditoría informática, seguridad, que se encarga de determinar o de detectar posibles intromisiones, que le llamamos los intrusos dentro de un sistema, ¿sí? También se encarga de prevenir dichas intromisiones, se preocupa de detectar y prevenir delitos frecuentes, o sea, los delitos informáticos, ¿no? El espionaje a redes, espionaje cibernético, intromisiones en las computadoras, entre otros, ¿sí? Dentro de este proceso, nosotros sabemos que, ¿qué es lo que busca, digamos, los controles internos? Determinar si la estructura de la organización o de la empresa dentro de los sistemas, con todo lo que esto conlleva, la más apropiada, que estos funcionen con eficiencia, eficacia dentro de la empresa, ¿no? Haciendo uso o mediante el diseño adecuado de estructura de puestos, unidades de trabajo, líneas de autoridad, canales de comunicación y etcétera, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, este PPT que quería precisar. Y por aquí, en el siguiente PPT, vamos a descartar. En los siguientes PPTs, que también hace mención nuestro todo este material, como dije, ya está subido en la plataforma, solo quiere, digamos, repasarlo. Pero aquí un PPT, que es acá, cuando nosotros hablamos de los controles internos dentro del área, tenemos que entender que la auditoría de sistemas como tal, pues, tiene sus propias regulaciones, ¿no? Cuando hablamos de las regulaciones, el marco regulatorio, ¿sí? Que regula a la información que procesa el área de informática, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la ley Sarbanes-Oxley, que esto se da a raíz de los temas de fraude que se vieron involucrados diversas empresas, ¿no? A ver, el primer PPT nos habla sobre diversos conceptos. Como vemos, ya hemos visto el tema de los conceptos. Dice, tiene como principal objetivo validar la integridad de la información. De datos, información y datos almacenados en la base de datos de los sistemas de información y su procesamiento. Se trata de uno de los tipos de auditoría que van más allá del factor económico. Acá vamos a quitar esta palabrita, se supone. Bueno, normalmente en auditoría no hay nada supuesto, ¿no? Es la revisión y evaluación de los controles y sistemas de informática, así como su utilización, eficiencia y seguridad de la empresa. O sea, como ven, en términos generales nos habla de este proceso que tenemos que evaluar y determinar los controles que existen dentro de la empresa, ¿no? Entonces, dentro de este marco regulatorio, normalmente la ley Sarbanes-Oxley, que se da a raíz de el fraude, uno de los fraudes más sonados a nivel a nivel mundial, digamos, que fue el caso que, bueno, las empresas se habían coludido, pues los auditores se habían coludido para dar una información no real, ¿no? Un tema de fraude muy sonado y que le costó todo, digamos, le costó pues
no solo que perdió su reputación, perdió, o sea, el término de la sociedad, de la empresa auditora, que pues simplemente desapareció del mercado, ¿no? O sea, a raíz de esa sanción que le impusieron, ¿no? Y aquí el marco de regulación también hablamos del COVID, entre ellos los ISOs, ¿sí? En este caso el ISO 27000, que nos habla sobre los sistemas de información. Dentro del entorno de la tecnología, que es esta lámina, por ejemplo, si nosotros vemos el entorno de la tecnología, hablamos de la configuración, que tenemos aplicaciones, base de datos, sistemas operativos y comunicaciones. Los programas con los que interactúan los usuarios, cuando hablamos de una aplicación, ¿no? Yo creo que acá casi la mayoría, o en un determinado momento, la tecnología va a avanzar tanto que todo lo vamos a tener en nuestro celular, o sea, en ese pequeño aparatito que vamos a tener todos los aplicativos que se necesitan para hacer más ágil nuestras gestiones, ¿no? Entonces, eso es el app o las aplicaciones que tenemos que son muy integrales, ¿no? El tema de la base de datos, donde son los controles configurables, hablamos de accesos, de límites, de tolerancia, de aprobaciones, ¿sí? Dentro de este proceso de almacenamiento de base de datos, tenemos el almacenamiento de datos. Dentro de estos, digamos, más conocidos, hablamos del el Oracle, el SOL, el SQL y el DBase, ¿no? Los sistemas operativos, cuando hablamos de estos sistemas operativos, hablamos de las diversas plataformas informáticas. No solo hablamos de Linux, del Windows, del Unix, del Linux. Y también, bueno, acá no está el famoso 365, pues, ¿no? Dentro de las configuraciones, hablamos de las diversas configuraciones externas que podrían existir, ¿sí? El firewall, el proxy y el router, ¿no? Entonces, dentro del entorno de la tecnología, nosotros sabemos que digamos, durante el día a día que nosotros estamos frente a una computadora y accedemos a información en una base de datos, vamos a tener mucha información en el mismo internet, ¿no? Nosotros cuando entramos a una página podemos descargar una serie de datos, pero ¿cómo asegurarnos que esos datos que vamos a descargar pues son fiables, ¿no? Y no me tenga que descargar de repente un virus y me elimina toda mi información. Imagínense que así nosotros por un descuido perdamos nuestra información, ¿no? Entonces, aquí estos términos que quería precisar, y bueno, que algunos ejemplos que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, todos los materiales de clase, como les menciono, hablamos de... hay cierto material que algunos temas o algunas materias ya están, que ya lo hemos visto, ¿sí? Pero que lo vamos a visualizar muy rápidamente, pero vamos a detenernos en algunos puntos, como por ejemplo el tema de las evidencias, ¿sí? Las evidencias. En este caso, por ejemplo, continuamos con el tema del control interno, pero que se refiere a información que se procesa dentro de la información que procesa un sistema, ¿sí? Tenemos una
digamos, estas fases fundamentales de una entrada, procesamiento y salida de información. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, quien alimenta los datos es una persona, que podríamos estar frente a que sea una información no tanto no fiable, ¿no? Sino que por un error pueda cargarse datos equivocados y por tanto tenga un resultado no real, ¿no? Aquí algunos controles de accesos, para los accesos de información, ¿sí? Por ejemplo, el control de accesos a programas y datos, actividades que permiten asegurar que todo acceso a los programas y datos se encuentren asignados y aprobados. Dentro de estos, cuando nosotros hablamos de generar contraseñas y permisos para los usuarios que están dentro de una organización en diversas áreas, ¿no? O sea, cada usuario tiene su propia configuración para el acceso a la información, ¿no? Control de cambios de programas. Dentro de ellos debemos asegurar que cualquier modificación en los programas cuenten con la respectiva aprobación, ¿no? Control sobre adquisición y desarrollo de actividades que permiten asegurar que todo nuevo programa cuenta con las evaluaciones, aprobaciones correspondientes, ¿no? Control sobre las operaciones, actividades relacionadas a asegurar la continuidad de las operaciones. Entonces, dentro de este proceso, ¿sí? Tenemos control de acceso a programas y datos, ¿sí? En la administración de contraseñas, formularios predeterminados, segregación de funciones, entre otros, ¿no? Esto es lo mismo. Sí, pero ahí como que se ha repetido. Entonces, control de accesos está relacionado a asegurar el proceso de los datos dentro de una empresa. Y aquí, por ejemplo, como ejemplo pone que las contraseñas no solo que deben caducar cada 60 días o 90 días, ¿no? La longitud de las contraseñas tenga más de 8 caracteres, que es perfecto. O sea, aquí algunas opciones para mejoras, ¿no? Entonces, en nuestro siguiente, ese sería el siguiente. También está relacionado al control interno, y ya cuando estamos dentro de la... Sesión 12. Y es aquí donde ya en la otra sesión ya está relacionado ya a otra materia, ¿no? Entonces, el control interno, cuán importante es dentro del proceso o el desarrollo de la auditoría, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a identificar posibles errores, posibles deficiencias que van a comunicarse o van a colocarse en los respectivos informes, ¿no? El control interno informático versus la auditoría informática, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que identificamos aquí? Si hablamos de similitudes y diferencias, el control interno informático es un personal interno, conocimientos especializados en tecnología e información, verificación del cumplimiento de control interno, normativa y procedimientos establecidos por la Dirección de Informática General para los de... O sea, aquí, ¿qué queremos mencionar? Queremos decir, ojo, dentro del proceso del desarrollo de la auditoría, por un lado, hablamos del control interno propiamente, ¿sí? Y cómo se relaciona
con el auditor, ¿sí? Estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Entonces, en las diferencias, como ven aquí, análisis de los controles en el día a día, análisis en un momento determinado, ¿sí? Información a la dirección del departamento de informática, informa a la dirección general de organización, de la organización, solo personal interno y o externo en la auditoría, ¿sí? El alcance de las funciones es únicamente sobre el departamento de informática, tiene cobertura, ¿sí? Tiene cobertura en todos sus componentes, ¿no? De los sistemas de información. Aquí, como ven, esta matriz de riesgos y control relacionado a subprocesos. Eso es lo que más o menos ustedes han identificado, ¿sí? Un subproceso, políticas y procedimientos, el procedimiento de control, revisión de documentos y el riesgo medio, ¿no? Bajo. Modernidad de la incidencia, monitoreo de incidencias de seguridad y cumplimiento de procedimientos. Hablamos de un subproceso como revisión de eventos de seguridad, o sea, seleccionar una muestra y verificar, ¿no? Administración de seguridad lógica sobre accesos a nivel de sistemas, revisión de subproceso, de sustento de solicitud, aprobación y ejecución de accesos, validación de revisiones periódicas de eliminación de cuentas. Esto hablamos de un riesgo alto. En el subproceso de administración de los accesos privilegiados, debemos revisar, procedimiento de control, revisión de la autorización de cuentas de usuarios privilegiados y el riesgo es alto, ¿sí? Entonces, acá continuamos con los subprocesos. La matriz de riesgos relacionados al subproceso, especificaciones, autorización de seguimiento, requerimientos de cambios y pase de producción, revisión de sustento, solicitud de aprobación en el procedimiento, ¿sí? Y el riesgo alto, ¿sí? ¿Cómo determinamos si es riesgo medio, alto, bajo? Es en función al proceso en sí que se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, acá dice ambientes independientes para el desarrollo, prueba y producción. Revisión de configuración básica, física y lógica de ambientes. Eso medio, alto. Segregación de funciones, revisión de usuarios entre ambientes, medio, alto. Y hablamos de una segregación de funciones cuando estos no están debidamente delimitados, o sea, no está debidamente separado las funciones, ¿sí? Acá el control sobre la adquisición o desarrollo de programas, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Sí? Para la implementación de los controles sobre la adquisición y desarrollo, que es un conjunto de actividades automatizadas, es una solicitud, una evaluación, una prueba y una aprobación. Esperen un minutito.
Disculpen, ya regresé. Entonces, hablamos de, por ejemplo, dentro de este proceso, dentro de el control sobre la adquisición o desarrollo de programas, dentro de esto tiene que haber pues todo, digamos, un orden, una secuencia. Previamente a adquirir o desarrollar algo, solo una solicitud, una evaluación, ¿sí? Elaborar o determinar o hacer pruebas y al final hacer la aprobación, determinar la adquisición o el desarrollo de este programa, ¿no? Entonces no solo tiene que sustentarse pues que efectivamente funciona o va a ser, digamos, útil dentro de mi organización, ¿no? Porque hablamos parte de los temas. El área informática, muchas veces ellos mismos lo diseñan, ¿no? Ellos mismos lo elaboran. Que esta función de el uso, o sea, están desarrollados o elaborados de acuerdo, o sea, ad hoc, ¿no? O sea, de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa, ¿no? Dentro de este proceso, hablamos de diversos, la matriz de riesgos, ¿sí? Es un proceso de administración de proyectos, definición de requerimientos, diseño y desarrollo de aplicaciones propias, pruebas unitarias, carga, conversión de datos, puesta en producción, documentación y entrenamiento. Cada uno de estos, como procedimiento, es revisión de la documentación de proyectos del sistema, ¿sí? Aprobación, informes, plan de pruebas, plan de mitigación, aprobación de pase a producción y plan de capacitación. Todos estos están relacionados a estos procesos, ¿no? Asimismo, bueno, el riesgo que determinamos es el medio alto, ¿no? El control sobre operaciones computacionales, igual dentro de este proceso, ¿no? Hablamos de que tiene que una copia de respaldo, procesos en lote, plan de continuidad y parches o updates. Cuando hablamos, ustedes no sé si habrán escuchado casi siempre cuando hablamos dentro de un proceso de un sistema, tiene una actualización o una mejora, muchas veces te hablan de estos parches, ¿no? Oye, tenemos que hacer un parche, oye, es así donde, por ejemplo, no sé si usted, bueno, que quizás en el presente no va a haber exactamente, vamos a ver el tema del manejo del CIAF, el uso, el CIAF, cómo se usa y para qué. Entonces, dentro del CIAF, por ejemplo, cuando recién se estaba implementando hace 20 años atrás, hablamos del 2020, entonces, básicamente, casi siempre este sistema de parches. Entonces, oye, se me colgó el sistema, déjame ver que vamos a colocar un parche, que era una mejora. Así le trataban, así le... Por eso dice, la actualización de sistemas y base de datos deben contar con ambientes de pruebas para asegurar la continuidad de las operaciones. A eso se le llama, se determinan parches. Dentro de las mejores prácticas, no sé, respaldo, procesos en lote, plan de continuidad, y bueno, acá se me está repitiendo, sí, que está básicamente relacionado a las actividades que desarrollan dentro de la empresa. Aquí dentro de estas tenemos la matriz de riesgos y control, subprocesos, establecimiento de niveles de servicio. Dentro de esto, revisión de contratos de proveedores de servicios críticos mediante un muestreo, ¿no? BCP,
roles y responsabilidades y procedimientos, revisión documentaria, revisión de pruebas al BCP, medio, alto. Actualización de plataformas y base de datos. Aquí, revisión de versiones de sistemas operativos y base de datos. Cronograma, preparación y ejecución de procesos en lote. Revisión de reportes y ejecución de procesos en lote. Asimismo, dentro de la generación y administración de los backups, ¿sí? Que tiene también un objetivo, ¿sí? Revisar los reportes de ejecución de backups, muestreo según frecuencia, revisión de almacenamiento externo según muestra, ¿no? Entonces, este proceso que se va a desarrollar ante digamos, la identificación. Aquí básicamente, si nosotros hablamos de los procesos o las mejores prácticas dentro de un control de operaciones, vamos a identificar dentro de ellos su matriz de riesgo, ¿sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? Entonces, estamos pasándolo básicamente conceptos o temas que ya lo hemos visto, y dentro de estos estaríamos aquí en esta parte tenemos un caso, ¿sí? Una casuística que debe estar relacionada a los controles internos. A ver, ¿qué entendemos entonces por control interno? ¿Sí? Básicamente nos permite asegurar nuestras transacciones, que puede ser el conjunto de procesos, el conjunto de procedimientos, que ayuden a mejorar, ¿no? El funcionamiento, el control, los resultados dentro de mi empresa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver algunos casos. ¿Y cómo, en qué momento entonces detecto o determino que que no se está llevando a cabo de forma correcta o que está de más un proceso, ¿no? Entonces, para ello, nosotros identificamos posibles errores. Sí. Disculpen, está mostrando... No veo, por eso solo veo el Teams. No sé si soy yo o son mis compañeros. Ah, ya no, recién he puesto como un Word. ¿Sí? A ver, lo que quiero hacer acá es compartir una pizarra, no sé si va a ser posible, a ver, vamos, si puedo, en la cual nosotros debemos redactar, a ver, después de la evaluación de un control interno, se entiende que hemos identificado posibles errores o posibles fallas, ¿sí? Y esas fallas debemos de redactarlas para al final comunicarlas, ¿sí? Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, profesora, se ve. Ok. No, hace un rato no estaba. Voy a buscar uno relacionado a informática, ¿sí? Como de las compras, de las ventas, de producción. A ver. A ver, cuando hablamos de un error o de una deficiencia que se detecta producto de la evaluación del control interno, este tiene que tener ciertas características, ¿sí? Cuando hablamos de estas características, básicamente estamos hablando de las debilidades de control que vamos a encontrar producto de la evaluación de los controles, ¿sí? A eso se le llama debilidades de control. Pero, o sea, inicialmente hablamos de una deficiencia o de un hallazgo, que ustedes de repente han escuchado esos términos, pero que ahora, a la fecha, ya no se le llama hallazgo, sino hablamos de debilidades o deficiencias.
que estas deficiencias pueden ser significativas o no significativas, porque cuando hablamos de esta deficiencia significativa, es que no forma parte, no es una debilidad de control interno. Pero cuando hablamos de una deficiencia no significativa, vamos a ponerle el nombre de debilidad de control interno. ¿Por qué la diferencia? Porque mientras uno de ellos las deficiencias deben contener los 4 atributos, en la deficiencia de control, no necesariamente. En la deficiencia o en las debilidades de control interno, basta con que yo redacte la condición y el criterio, ¿sí? A ver, vamos a... ahí está con... A ver, entonces, si nosotros hablamos... ¿qué pasa? Que aquí no sé qué pasó. Vamos a abrir una nueva, ¿ya? A ver, nosotros estamos dentro de... nosotros tenemos diversos casos. En este primer caso, por ejemplo, hablamos de debilidades de control, ¿sí? Que no necesariamente... entonces, una debilidad de control o una deficiencia, una debilidad de control interno está relacionado a un error leve, un error de fácil subsanación, ¿sí? Mientras mientras que la deficiencia significativa no es un error más grande, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas debilidades de control, que va a estar, por un lado, relacionado a que identificar el error y que esto se proceda a redactarlo y hacerlos los comentarios y las recomendaciones, ¿sí? Entonces, acá yo quería tomar un dato. A ver, ¿qué ocurre en el segundo caso, por ejemplo? O en el tercer caso. Acá dice, los recibos de cobranzas no son prenumerados. ¿Cuál es el riesgo aquí? De que se duplique los recibos, ¿no es cierto? Como no está prenumerado, simplemente lo anulo y vuelvo a hacer otro. Y no queda ninguna huella de que se equivocó. Mencionamos algo que no está... Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando identificamos una deficiencia, una debilidad de control? Básicamente debemos identificar en el control interno, solamente debemos identificar estos mínimo 2 atributos, ¿sí? La condición y el criterio. El efecto y la causa, no necesariamente que que no necesariamente se implemente o se determine que es un error y identificar el efecto, ¿no? O sea, siendo una deficiencia no significativa o una debilidad de control, esto mínimamente deben tener 2 atributos.
la condición y el criterio. Y cuando hablamos del criterio, estamos refiriéndonos a las normas que ha incumplido, ¿sí? Y el incumplimiento de ellas va a hacer que entonces, cuando nosotros redactamos una deficiencia, ¿con qué finalidad lo hacemos? Para que se dé a conocer a la gerencia o al directorio y no sé, ¿qué esperaríamos nosotros al identificar una deficiencia y nosotros somos los auditores que debemos comunicar? En este caso, por ejemplo, los recibos de cobranzas no son prenumeradas. ¿Qué estaría afectando? Declare todos los ingresos, ¿sí? Esto, no, entonces, cuando hablamos de esta deficiencia, por ejemplo, que es más sencilla, debemos identificar ¿qué? La condición y el criterio. ¿Qué es cada uno de estos elementos? La condición es el hecho observable, ¿sí? El hecho que identificamos posibles situaciones que van a verse reflejado y que perjudica el negocio, ¿sí? Entonces, en el caso de esto, debemos redactar. ¿Y cómo se redacta? Normalmente, si hablamos de una sumilla, debemos tenerla debemos tener en cuenta que esto va a formar parte del informe y que el directorio lo va a leer, ¿no? Y va a enterarse, pues, sobre la situación real dentro de un negocio, ¿sí? Entonces, a ver, teniendo esos 4 atributos, mínimamente 2, y las las deficiencias que podrían considerarse, teniendo en cuenta que la recomendación que se elabore se va a superar, ¿no? Se va a, o sea, van a implementarla, ¿no? La recomendación que se emite, ¿sí? A ver, ¿cuál de los casitos quieren desarrollar ustedes? A ver si nos entendemos. A ver, ¿les parece que, a ver, son 4 grupos? Entonces, ¿cuál de estos ejemplos desean redactar? A ver, hablamos entonces, dentro de este proceso que tenemos, a ver, debilidades de control, debilidades de entonces, una debilidad de control interno es de fácil subsanación. Y no, uno de los atributos o dos. Normalmente, normalmente las debilidades de control
dicho que esto es igual. Igual deficiencia no significativa. O deficiencia esto puede ser igual, no sé dónde está este. Se me ha movido. A ver, entonces la debilidad de control interno es lo mismo a hablar de deficiencia, ¿sí? Eficiencia deficiencia. Ay, caray. Debilidad de control. De control interno. Entonces, hablamos de la condición, ¿sí? Hablamos de 4 atributos. Criterio. Criterio. Efecto. Y causa. Ya. Entonces, ¿qué es la condición? Vamos a ver más adelante, pero para efecto de desarrollar la tarea, debemos identificarlo, ¿no? ¿Qué es la condición? Es el hecho observado. El hecho el hecho observable. Observable. Ya. Entonces, las debilidades de control interno, omitimos estos dos, ¿sí? Pero por lo demás va todo, ¿sí? Y por ahí que posteriormente se hace la recomendación, ¿sí? Entonces, ¿qué es en este caso? ¿Cuál sería la condición? Hay que redactarlo, ¿sí? Porque en el error o en la deficiencia no sale. Entonces, tenemos, no sé qué se activó. Entonces tenemos que entre los 4 elementos
para la debilidad de control interno solo necesitamos la condición y el criterio, ¿sí? Entonces, en este caso, la condición, si hablamos sobre los recibos de cobranzas no numerados, ¿sí? Acá me ponen algunos puntos, no es que va directo a... Entonces, con estos datos, ustedes podrían o pueden redactar la deficiencia. Quizás no, ¿no? Por ejemplo, en este caso, solo me hace mención este... Entonces, si nosotros tenemos esto, a ver, vamos a trasladarlo a control. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué debo trasladar aquí? Si hablamos de la condición observable, ay, el criterio, la norma transferida o la norma no considerada, y el efecto, la consecuencia y la causa, el por qué, ¿sí? Entonces, en este caso solo vamos a redactar los 4 atributos, teniendo en cuenta los 4 atributos. A ver, tenemos 10 minutitos. Y después me hacen saber a qué conclusión. Y después de todo esto, recién viene la recomendación. Se me fue la idea. A ver, tenemos 5 minutos. No quería conectar. Ah, me hacen saber para después yo retomar. Creo que no me ayuda mucho mi Word. Oh, oh. A ver, me hace saber. No quiere. Voy a cargar mi batería. Se va, ¿sí? No quiero. A ver, chicos. Profesora, ¿de dónde se sacan esas condiciones? Disculpe. A ver, vamos a revisar más esta materia. Ahorita yo no puedo, no sé por qué no me permite copiar y pegar. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? En este momento pueden hacerlo saber, ¿sí?
A ver, chicos. La idea, hagamos el intento de redactar una deficiencia que podemos tomar de los modelos o quizás de otro modo. Profesora, por ejemplo, una debilidad de control interno sería confiar demasiado en tu personal de trabajo, que no reporten. No tengo punto de conexión. Buscando un punto de conexión. A ver, me faltan 10 minutos. ¿Ves? Vamos a ver. Conecta. Sí, ya. Entonces, ¿cuál sería a ver, la parte de la condición? A ver, sigo básicamente, a ver, vamos a ver. A ver, yo voy a tomar un ejemplo y ustedes van a hacer lo siguiente, ¿sí? A ver, yo estoy viendo sobre los recibos de cobranza no son prenumerados. Ya, toda deficiencia o todo error tiene que tener una a ver. A ver, todo elemento, toda deficiencia tiene que tener un título, ¿sí? El título me parece bien. Entonces, ¿cuál sería el título? A ver, ¿me ayuda? Profesora, buenas noches. ¿Se refiere al título de debilidades o de condición? Profesora, ¿me escucha?
Profesora, no se lo escucha.
A ver, chicos, a ver, casi siempre el tema de las debilidades de control, entonces, debe tener una sumilla. Para nosotros, esta es la sumilla. No encuentro los caracteres de mi máquina, así que ya. Vamos a ponerle, tampoco puedo poner. Ya. Entonces, en función de esa sumilla, nosotros vamos a identificar. A ver, chicos, ya que nadie dice nada, yo no sé si están allí, pero sí que están. Yo me olvidé de tomar asistencia. A ver, vamos a tomar asistencia. La asistencia la dejamos para la siguiente clase, ¿sí? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesora. A ver, elijan una sumilla y redacten una de las deficiencias que están ahí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nos quedamos acá y nos vemos el día miércoles, ¿no? No, con ustedes. El día sábado, profesora. Profesora, disculpe, no se escucha si es que está mencionando algo. Ya, entonces, bueno chicos, ya que, a ver, entonces, ¿cuál es la? Nos vemos la siguiente clase. Para ellos, ustedes tienen que identificar una sumilla y precisar la redacción, ¿sí? No importan 2 líneas, pero la idea es que se precise o se sustente qué es lo que se va a hacer o qué es lo que queremos lograr hacer, ¿sí? ¿Preguntas? Profesora, disculpe, ¿puede poner la parte de la diapositiva donde estaba completando la parte de semilla, condición? Entonces, bueno chicos, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?
profesora, este día sábado entonces. Buenas noches, profesora.